Yo voy a hablar de la cultura en México, donde se conoce que en México se deben de trabajar 48 horas semanales de acuerdo con el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Y por cada 6 días de trabajadores se deberá de gozar de uno de descanso, que por lo regular suele ser los domingos. La ley distingue según el tipo de jornada, que son tres. Primero es la jornada diurna, que comprende entre 6 horas de la madrugada y las 8 de la tarde. La segunda es la jornada nocturna, que comprende entre las 8 de la tarde y las 6 de la madrugada y se establece un máximo de 7 horas. Y la jornada mixta, en la que se alternan los horarios de mañana y los nocturnos, y el número de horas es de 7:30 más o menos. El salario mínimo en México es de 2,686 pesos. Los días festivos en México es el 1 de enero, que es Año Nuevo, el 7 de febrero, que es el Día de la Constitución, el 21 de marzo, que es el Día de Benito Juárez, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia, 21 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana y 25 de diciembre, Navidad. Ahora, hablamos de las vacaciones, donde durante el primer año de trabajo el empleado no tiene derecho a ninguna vacaciones, sino hasta después de su primer año, donde corresponden a 6 días de vacaciones. Después de este periodo, por cada año el trabajador se irá sumando 2 días hasta alcanzar un máximo de 12 vacaciones al año. La prima vacacional es cuando el empleado tiene derecho a recibir una prima vacacional con un 25% adicional de su salario correspondiente a los días de vacaciones que él disfrute. Ahora, el aguinaldo. Todos los trabajadores en México tienen derecho a un aguinaldo que deberá cobrarse antes del 20 de diciembre y se supone 15 días de salario, siempre que se haya trabajado un año completo o la parte proporcional en el caso contrario. Dentro de la seguridad social, al obtener un empleo, todos los trabajadores son dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, lo que se les otorga el derecho de recibir asistencia médica sin ningún costo. Ahora existen pues las prestaciones superiores a la ley, que son más días de aguinaldo o de vacaciones o ayudas de transporte, etcétera. Va dependiendo de la empresa. Asia. En Asia, los horarios de trabajo, según las cifras más recientes de la OIT, es el continente donde el mayor número de personas trabajan la mayor cantidad de horas. La mayoría de los países asiáticos, el 32%, no tiene un límite máximo para la jornada laboral. Sus números de horas que trabaja a la semana, el 29% tiene umbrales altos, que es entre 60 horas semanales o más, y solo el 4% de los países cumplen con las recomendaciones de la OIT y atacan las normas laborales internacionales que establecen un máximo de 48 horas o menos para las semanas laborales. Es de 40 horas semanales y 8 horas diarias o más. La maternidad en Asia está regulada por la LSL. En el embarazo y durante un año tras el nacimiento está prohibido que la mujer realice trabajos físicos pesados o con materiales peligrosos. Previa solicitud, la madre que espera un niño o que ya lo ha tenido tiene derecho a rehusar trabajar horas extraordinarias o nocturnas y puede también pedir que le asignen trabajos más livianos. Por otro lado, la tasa de desempleo en Asia, el promedio para 2020 fue el de 6.81%. El valor más alto fue el de Palestina con 25.89% y el valor más bajo fue en Qatar con 0.21%. Los estilos de liderazgo en países de Asia o los Países Bajos, una excesiva comunicación es muy poco atractiva en el liderazgo. Las personas quieren alcanzar la meta. Así pues, prefieren líderes orientados a las tareas y además tienden a ser menos sensibles en el contacto interpersonal. Asimismo, se suele dar muchas reuniones improvisadas para valorar el rendimiento o afrontar al instante conductas no deseadas del equipo. El nivel de estudios. Los estudiantes reciben con obligatoriedad la enseñanza primaria de 6 años y secundaria de 3 años.
Luego continúan con el bachillerato de 3 años, que si bien no es obligatorio, es elegido por casi todos los adolescentes para continuar su formación que culminará en los estudios superiores. Al terminar el bachillerato, los estudiantes reciben el examen que determinará los conocimientos alcanzados por ellos. Si aprueban el examen, tendrán el derecho de elegir la carrera que ellos quieran y tendrán grandes beneficios económicos en su futuro, mientras que los que no aprueben están destinados a vivir en un bajo estatus de la sociedad. Existe en Asia la conciencia de que la educación es la clave para que los países menos desarrollados puedan llegar a un buen vivir y que los tigres, países del continente asiático, económicos, mantengan sus envidiables índices de crecimiento. Sus vacaciones y días festivos. Lo ideal son 9 días, pero suelen tenerse 5. Los tres grandes periodos vacacionales de los trabajadores japoneses son fin de año, a finales y principios de año, Obon, a mediados de agosto, y Golden Week, una semana entre finales de abril y principios de mayo, en que se concentran varios festivos. Horarios de trabajo en Europa. Europa respeta las normas y el descanso diario y semanal mínimo, las pausas de trabajo nocturno, las vacaciones anuales y la duración máxima del trabajo semanal. Las normas de Europa son más favorables para los trabajadores. El número de horas que trabajan a la semana es de 40.9 horas a la semana. El empresario debe de garantizar que la duración media del tiempo de trabajo semanal no exceda de 48 horas. Esto incluye las horas extraordinarias, en un periodo de referencia de hasta 4 meses. Los empleados deben de descansar como mínimo 11 horas consecutivas diariamente, cada 7 días, sobre un periodo de referencia de 2 semanas. El personal debe poder disfrutar al menos 24 horas de descanso interrumpido. Si el personal de una empresa trabaja más de 6 horas al día, el empresario debe de asegurarse que haga una pausa cuya duración sea especificada en los convenios colectivos o en una legislación nacional. Los permisos de maternidad. En Bulgaria, las madres cuentan con un permiso de maternidad de 410 días a sueldo completo. Esto equivale al primer año de nacimiento de su bebé más las últimas semanas de embarazo, con la posibilidad de extenderlo hasta 3 años cobrando un porcentaje del sueldo en el segundo año y sin percibir nada durante el tercer año. En Albania, Reino Unido, Bosnia y Montenegro son 365 días. Noruega con 315 días, Grecia 310 días o 43 semanas, Irlanda con 294 días o 42 semanas, Macedonia con 273 días y la República Checa con 256 días o 36 semanas y media. Bélgica y Eslovenia, 150 días o 15 semanas. Malta y Alemania con 98 días o 14 semanas, aproximadamente 3 meses. En Alemania, esas 14 semanas están repartidas en 6 semanas antes de la fecha de parto y 8 semanas después de haber dado a luz. Pero posteriormente, los padres tienen derecho a acogerse una excedencia para cuidar de su bebé hasta que cumplan 3 años. Además, el Estado proporciona una ayuda económica a las madres de entre 2 y 14 meses. En Islandia cuentan con 91 días o 13 semanas. En Liechtenstein es el país europeo con la baja por maternidad más escasa con tan solo 56 días. El nivel de desempleo. De acuerdo con un informe entregado por la Agencia Europea de Estadísticas en el 2022, Eurostat, la eurozona registró en el último mes del 2021 una tasa de desocupación del 7%, el menor nivel desde el inicio de la serie histórica en 1998. El liderazgo. En Europa, los líderes te acompañan en el camino. Se considera que son una especie de solucionadores de problemas cuyo valor depende de cómo las resuelven. Los niveles de estudio en España tienen un sistema educativo que comprende la educación primaria, de 6 años, dividida en 3 ciclos de 2 años cada uno, y la educación secundaria de 4 años, fragmentada en 2 ciclos, siendo obligatoria hasta los 16 años. La educación infantil hasta los 6 años y no es obligatoria. La enseñanza postsecundaria no es ni obligatoria ni gratuita. En Hungría y en los Países Bajos, la enseñanza gratuita y obligatoria se extienden entre los 5 y los 18 años de edad.
Finlandia, con excelentes resultados en evaluaciones internacionales, solo tiene 9 años de educación obligatoria, pero somete a sus alumnos a pruebas rigurosas a nivel nacional. Por otro lado, en Francia, Italia y Grecia, y entre otros, tienen 10 años de escolaridad obligatoria. El informe PISA evidencia que los países más igualitarios poseen mejores rendimientos académicos y que estos no dependen de la prosperidad material del Estado. Luego de Finlandia, también se destacaron Holanda, en quinto lugar, Bélgica en octavo lugar, Suiza, noveno lugar, Suecia, décimo lugar, República Checa, décimo primer lugar, e Irlanda, décimo segundo lugar. Los días de vacaciones y festivos, además de los periodos de descansos diarios y semanales, el personal tiene derecho a un mínimo de 4 semanas de vacaciones pagadas al año. Las vacaciones no pueden sustituirse por una paga, a menos que el contrato laboral concluya antes de que el trabajador haya disfrutado de la totalidad de sus vacaciones anuales. Por ejemplo, 13 de mayo, Ascensión, 24 de mayo, Pentecostés, 3 de junio, Corpus Christi.